Hola, mi nombre es Bianca y en este video voy a compartir mi postura sobre la reforma agraria en el Perú, analizando los cambios y permanencias que se dieron entre el año 1930 y 1990. Considero que la reforma agraria fue beneficiosa para nuestro país porque transformó profundamente la estructura política, económica y social y sentó la base del Perú más justo y democrático que tenemos hoy. A continuación voy a explicar por qué, desde mi punto de vista, este proceso fue tan importante en la historia nacional. Como parte introductoria, entre el año 1930 y 1990, el Perú vivió intensas transformaciones políticas, económicas y sociales que modificaron la estructura del país. Uno de los procesos más trascendentes fue la reforma agraria, cuyo propósito fue distribuir la tierra, eliminar las relaciones de servidumbre y otorgar derechos a los campesinos. Aunque este proceso no estuvo libre de errores ni limitaciones, su impacto fue profundamente beneficioso porque permitió debilitar el poder oligárquico, incorporar a los campesinos como ciudadanos activos y promover una sociedad más equitativa. A través del análisis de los cambios y permanencias entre 1930 y 1990, se evidencia que la reforma agraria transformó la historia nacional y sentó las bases del Perú moderno. Políticamente, la reforma agraria significó un punto de reflexión desde los años 30. El Perú estaba dominado por una minoría terrateniente que controlaba el Estado y marginaba al campesinado. La medida implementada en 1969 por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, en ese sentido, fue beneficiosa, ya que rompió con siglos de concentración del poder y otorgó protagonismo político a las comunidades rurales. Por primera vez, el Estado reconoció a los campesinos como sujetos de derecho, impulsando la creación de cooperativas, sindicatos y organizaciones agrarias. Esos nuevos espacios fortalecieron la participación ciudadana y sentaron las bases para una democracia más inclusiva, en la que los sectores tradicionalmente excluidos empezaron a tener voz. Aunque con el tiempo algunos mecanismos perdieron fuerza, la democratización iniciada en 1969 fue un avance irreversible en la historia política peruana. Económicamente, la reforma agraria fue beneficiosa porque corrigió una de las mayores injusticias históricas, la concentración externa de la tierra. Ante los años 1969, el 1% de los propietarios controlaba la mayor parte del territorio cultivable, mientras millones de campesinos vivían en pobrezas y dependencias. La distribución de más de 9 millones de hectáreas permitió que miles de familias accedieran a un sustento propio y a nuevas oportunidades de desarrollo. Aunque las cooperativas no siempre funcionaron de manera eficiente, el cambio estructural generó una nueva base productiva nacional, reduciendo las relaciones de servidumbres y dinamizando las economías locales. En los años 80 y 90, el sector agrícola se transformó aún más con la apertura comercial, pero la conciencia de que la tierra debía ser un bien social y no un privilegio quedó firmemente instalada. La reforma agraria, por lo tanto, no solo modificó la economía rural, sino que creció con las condiciones para un crecimiento más equitativo a largo plazo. Desde la perspectiva social, la reforma agraria fue profundamente beneficiosa pues puso fin al sistema de haciendas y al gamonalismo, formas de denominación que mantenían a los campesinos en condiciones de servidumbre. Con su implementación, los trabajadores del campo recuperaron su dignidad y derechos, accedieron a la educación rural y empezaron a organizarse colectivamente. Este proceso fortaleció la identidad campesina e indígena y permitió que las diversidades culturales del país fueran reconocidas como parte esencial de la nación peruana. Aun cuando persistieron desigualdades entre el campo y la ciudad, la reforma agraria logró romper la exclusión histórica, contribuyendo a una sociedad más consciente y justa y de igual oportunidades. Por ello, puede afirmarse que la reforma agraria no solo cambió la estructura del campo, sino también la mentalidad colectiva del país. En síntesis, la reforma agraria fue beneficiosa porque transformó la estructura del poder, amplió los derechos y sembró las bases del Perú democrático y plural que conocemos hoy. Gracias.